start in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. Bienvenidos, hoy vamos con la segunda entrega, este episodio veraniego de apps imprescindibles para el verano. En la primera ya os dejé algunas de mis ideas, es imprescindible recordar que cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos, nuestras rutinas y que eso cambia el uso de nuestros dispositivos, pero hoy vamos a ampliar esa lista con propuestas que tienen que ver con, con lo que gasto en el verano y será la última de las entregas dedicadas a este asunto. Quizá tú tengas otras propuestas, como las recomendaciones que nos han llegado por threads desde el anterior episodio de apps imprescindibles. Me ha sorprendido que los mensajes fundamentalmente tenían que ver con juegos, con ocio, con pasar un rato desconectado completamente de la realidad. Como hay alguna de esas opciones, no de juegos, pero sí de desconectar, que voy a tratar hoy en este episodio, simplemente en esta introducción voy a comentar que algunos de vosotros habéis propuesto un juego de Apple Arcade para iOS, Pro Golf, que he probado, por cierto, y que está muy bien. Pasas un rato estupendo con tus palos de golf y tus hoyos, desconectando de la realidad. Genshin Impact, un juego con una mucha mayor profundidad, que no es de los que a mí me van demasiado, pero que está para todas las plataformas y creo que eso es algo muy bueno siempre porque os puede valer a cualquiera de vosotros, ya sea Android o iOS. Y una oyente nos recomienda el universo Nintendo Switch con el lanzamiento al mercado de la última Nintendo Switch 2. Es verdad que en mi entorno cercano hay varias familias que tienen y disfrutan una Nintendo Switch 1 de momento, muy contentas. Nintendo es una de esas marcas junto con Fuji, Apple, algunas marcas de coches y fabricantes que tienen algo especial y muchos seguidores que la siguen ciegamente. Y es verdad que Nintendo tiene algo de eso que a mí nunca ha acabado de engancharme o nunca he dejado, quizás sea culpa mía, que me enganche. Pero ahí están las Nintendo Switch y esa nueva Nintendo Switch 2 que está vendiendo muchísimos dispositivos y que está disponible en Amazon. No hay problemas de stock. Arrancamos el episodio con mis últimas 4 recomendaciones para este verano. La app de la semana. Y la primera de ellas es Pocket Casts, una de mis, no lo voy a llamar aficiones porque realmente es un hábito que incorporo a mi rutina diaria, ya sea corriendo, limpiando, haciendo bricolaje o si lo que estoy haciendo de trabajo me lo permite por el tipo de tarea. Es escuchar podcasts. Sin duda, hago este programa, entre otras cosas, porque llevo casi 20 años escuchando podcasts de todo tipo y calaña, porque los he escuchado y los sigo escuchando completamente amateurs, a podcasts que hoy en día sencillamente son los programas que escuchamos en radio, pero que quizá por horario no podemos escuchar y después los tenemos disponibles en plataformas y en las aplicaciones de las emisoras. Bueno, mi aplicación preferida para todo esto es sin duda Pocket Casts. Seguramente será la que más horas he dedicado, a pesar de que he utilizado muchas aplicaciones de escucha de podcast, ¿no? Tiene una estadística, la aplicación muy curiosa, que te recuerda cuántas horas has escuchado, cuántos minutos te ha ahorrado también gracias a alguna de sus cualidades, como por ejemplo saltarte los silencios prolongados de tus episodios. Y realmente son muchísimas horas, no las voy a hacer públicas porque es algo intransferible y personal. Si quieres probarla, es gratuita completamente, la puedes bajar ya, da igual que acabes de empezar en este mundillo o que seas un usuario un poco más o mucho más avanzado, te va a ayudar mucho si tienes ya muchos podcasts para escuchar, desde luego, pero si no, si acabas de empezar, es muy sencilla e intuitiva para los usos básicos. Una ventaja, que no es exclusiva, pero que funciona muy bien, es que se sincroniza completamente entre dispositivos, tiene una versión web perfecta para escritorio,
que además es gratuita desde hace poco tiempo, no necesitas suscripción, y eso es una enorme virtud si tienes un ordenador con un sistema, un móvil con otro, un sobremesa distinto. Algo que yo he vivido durante mucho tiempo, no ahora mismo, y que hemos sacado a relucir y hemos comentado varias veces en el podcast. Si eres de estos que disfrutan o que por el motivo que sea tiene dispositivos con sistemas operativos diferentes, este tipo de web apps y de aplicaciones disponibles para cualquier sistema son fundamentales e imprescindibles. Y esto siempre en Pocket Cast lo tienes sincronizado. Creo que Apple Podcast ya lo permite también, si no me equivoco, y puede que alguna otra aplicación, pero comprobado por mí durante muchísimo tiempo, Pocket Cast funciona muy bien. Es fiable, funciona perfectamente y en ese sentido la sincronización es una maravilla. Me gusta también su cola de escucha inteligente y filtros absolutamente personalizados que no uso demasiado, pero sé que hay gente que le encanta. Puedes organizarte listas de reproducciones automáticas en función de filtros a medida completamente, como últimos episodios, de ciertos programas solo, o episodios sin terminar, de todos o de alguno de los programas que sigues, según categorías, por ejemplo, solo los de noticias, tecnología. Y siempre tienes a mano lo que realmente te interesa. Yo no soy mucho de utilizar estas características que realmente funcionan muy bien, pero sí utilizo la cola no inteligente para ir añadiéndome episodios que quiero escuchar después y que se quedan ahí, no se borran. Cuando cierras la aplicación, la abres, siguen ahí y funcionan también muy bien y como un reloj. Me gustan mucho los efectos ajustables en cuanto a la reproducción, dos fundamentalmente. Uno que os gustará a algunos, que es la velocidad de reproducción. Qué poquito he usado yo la velocidad de reproducción. Me parece que es alterar completamente el discurso, el mensaje y el episodio. Y puede que alguno de vosotros, porque yo no hablo demasiado rápido, normalmente últimamente un poquito más, pero si me multiplicáis por 2 la velocidad, creo que pierde completamente el esfuerzo que hace el locutor por la dicción, la pronunciación y por cómo quiere transmitirnos las cosas. Sé que hay gente que lo acelera para poder escuchar más y más y más y más. Y es que hay tanto para escuchar que es uno de los problemas de nuestro mundo, pero yo siempre he preferido escuchar bien que escuchar más. Mejor la calidad que la cantidad. Solo hago eso con el WhatsApp, que tengo habitualmente puesto a 1,5 la velocidad de reproducción de los mensajes de audio, que realmente algunos son muy largos, y esto da para un episodio también. Me gusta mucho también de Pocket Cast su potenciador de volumen, que nos permite, por ejemplo, rescatar ciertos auriculares, y pasa con algunos auriculares Bluetooth que tienen un volumen algo bajito y que gracias a esta característica podemos escuchar a un volumen suficiente, y que me ha salvado varios auriculares de estos, fundamentalmente auriculares baratos, pero esto ayuda. O con aquellos que suben episodios de podcast a un nivel muy bajito, que también sucede con algunos episodios. A veces solo con algunos, a veces con el programa entero, porque alguien tiene mal hecha una configuración de subida. Y viene muy bien este punch, este incremento, ¿no?, del volumen de forma artificial, sin distorsionar. Cambia un poquito, evidentemente, las voces, pero no las distorsiona en absoluto y sigues reconociendo perfectamente al 99% a tu podcaster favorito. Me gusta mucho también el tema de los capítulos, que ves las imágenes, que gente como yo, que habitualmente pongo imágenes en los capítulos, como Emilcar, por ejemplo, en sus programas también, creo que vale la pena poder verlo y escucharlo. Eso en Spotify no es posible. Fantástica Tecnológica tiene capítulos y tiene imágenes por capítulo, a veces más y a veces menos, pero eso en Spotify se pierde completamente. En cambio, en Apple Podcast o en Pocket Cast está disponible. Me gusta mucho también su soporte para conectar ese audio con cualquier cosa. Puedes enviar el audio por AirPlay a un Chromecast, a un Sonos, a Android Auto y CarPlay, porque tienen aplicaciones y lo puedes utilizar. Yo lo uso en el coche para escuchar podcast, por ejemplo, o incluso a tu smartwatch. En este último caso es verdad que no te puedo prometer que funcione con el tuyo. Tendrás que comprobar compatibilidad, sistema operativo, marca. Sé que el Apple Watch es perfectamente compatible porque es el que utilizo.
En el segundo bloque de este último episodio de recomendación de aplicaciones veraniegas vamos a ir con aplicaciones de streaming y te recomiendo, ya sé que las conocemos todos prácticamente, pero te recomendaría probar una plataforma nueva, una plataforma que no has probado todavía y que a lo mejor incluso te ofrece un mes de forma gratuita y puede ser este mes tranquilamente de descanso. Tengo pendientes varias series de HBO, por ejemplo, ahora llamado Max, y podría hacerme una cuenta gratuita. Además puedes hacerte una cuenta gratuita con otro correo, aunque ya disfrutases de eso en su momento. Yo te voy a recomendar Apple TV Plus, porque quizás sea la aplicación menos popular del mercado, creo. No sé si en cuanto a usuarios, pero creo que popularidad no llega a alcanzar, al menos en mercados como el nuestro, como el español o incluso en América, aquellos que me escucháis en América Central o en América del Sur. Tengo la sensación, completamente subjetiva por supuesto, de que los propios usuarios de iPhone o de iPad o de Apple TV no conocen demasiado que existe esa aplicación y que tienen series y un catálogo que ya tiene cierta entidad. Apple empezó creando base de clientes, yo creo que fue en el año 18, con un año gratis cuando comprábamos un dispositivo. A mí me pasó con mi iPhone 11 en concreto. Y prácticamente no lo utilicé durante todo ese año, por tanto soy un ejemplo clarísimo. Creo que ahora tienes 3 meses cuando compras un nuevo dispositivo. No sé si sigue haciéndolo, creo que sí, que tienes esos 3 meses. Y te animo a que si los tienes pendientes, si no lo has aprovechado todavía, pruébala. A estas alturas, ya con varios años detrás, realmente de lo que te decía, el catálogo es interesante y Apple TV se ha convertido en una productora que compite en el universo de series y de películas con otras pues, cara a cara. Tiene un músculo económico de Apple detrás tremendo. Y eso hace que ya estemos viendo películas que se plantean como candidatas a Oscars y a grandes premios cuando tienen detrás a Apple como productora. En cuanto a series, pues mira, te voy a hacer algunas recomendaciones, de nuevo, completamente subjetivas. Por ejemplo, voy a recomendarte Fundación, una serie pues, con cierta épica, de ciencia ficción, que se basa en la saga de Asimov, ambiciosa, espectacular a ratos visualmente. La trama, bueno, más o menos engancha, pero es verdad que te tiene que gustar este mundillo de los universos alternativos, la ciencia ficción. Yo me he comido las 2 primeras temporadas y los que han leído Asimov, es cierto, y lo he escuchado varias veces, parece que no comulgan demasiado con las licencias que se toma la serie. Yo ya he comentado en este podcast que en cuanto a licencias, cuando cambiamos de formato y pasamos del libro al audio, del libro a la serie, de la serie a la película, por supuesto que creo que debe haber licencias y que el lenguaje audiovisual escrito se ha de adaptar. Yo, además, como no he leído los libros de Asimov que tienen que ver con esta saga en concreto, con Fundación, pues veo la serie sin prejuicios, se deja ver muy bien, está muy bien hecha y es una primera recomendación. Seguramente es una de las series de cabecera de Apple TV y tiene poco que ver con las otras 2 recomendaciones que voy a hacerte. Separación sería la segunda, que es una especie de thriller muy psicológico, mucho más lento, de ciencia ficción también, donde los recuerdos del trabajo y los recuerdos personales están separados quirúrgicamente. El mero asunto central de la serie me parece genial. ¿Qué darías por poder dejar los problemas de tu trabajo allí e irte a casa y olvidarte completamente de lo otro, ¿no? Lo que pasa es que aquí es una cosa y la otra. Es decir, también cuando estás en el trabajo olvidas completamente tu vida personal. Hasta el punto que puedes volver a enamorarte en el trabajo, que no recuerdas absolutamente nada de tu casa y que en ese ascensor en el que entras te cambia completamente la personalidad, realmente eres otro. Bueno, creo que es un asunto muy interesante, ¿no? Al menos algún día nos gustaría a todos poder activar ese botón rojo, aunque seguramente que no pasase de forma permanente como en la serie. Es una serie muy original, seguramente una de las más originales que he visto en los últimos años, pero muy particular. En la actuación del elenco, en el guión y las frases, en la elección de escenarios y colores, que desde luego es
muy particular, muy reconocible también en los ritmos. Abstente si eres de grandes acciones o adrenalina continua. Y la última recomendación que voy a hacer respecto a Apple TV es una serie un poquito más antigua, del principio de la plataforma, que tiene 3 temporadas y que espero por favor que haya alguna más. Seguramente es la serie que más he disfrutado de Apple TV Plus. Se llama Truth Be Told. La verdad sea dicha, aunque creo que no está traducida. El título que encuentras en la plataforma es Truth Be Told. No lo esperaba. Es quizá una de esas sorpresas literarias o cinematográficas que recibimos con gran alegría y que son al final las obras que más nos llegan. Está protagonizada por la gran Octavia Spencer, una actriz que me encanta, una actriz que seguro vas a reconocer. Y aquí actúa como Poppy Parnell, una podcaster de True Crime, tan de moda en Estados Unidos y también en España desde hace un tiempo, que reabre casos antiguos y que no se han cerrado en condiciones y se mete absolutamente en la investigación hasta el punto de superar las barreras profesionales y llegar a afectarle desde el punto de vista personal. Me encantó. Olivia Spencer lo hace de maravilla, como siempre. La serie está muy bien hecha, los escenarios son estupendos, me encanta la trama y espero que lleguen nuevas temporadas. La última de las recomendaciones de Apple TV sería Terapia sin filtro, quizás la que estoy un poquito menos convencido de las que he visto últimamente, con Jason Segel y Harrison Ford. Harrison Ford desde luego es una garantía casi siempre y es uno de estos proyectos en los que parece que Harrison Ford no acaba de pegar, pero que enseguida entra en el papel y tú también como espectador te crees perfectamente lo que está haciendo. Es un papel muy curioso el de Harrison Ford también. Bueno, el protagonista, Jason Segel en este caso, es un terapeuta que tras una tragedia personal que tiene que ver con la muerte de su mujer, sucede al principio, empieza a saltarse las reglas y a decir siempre lo que piensa a sus pacientes sin ningún filtro, de ahí el título en castellano, Terapia sin filtro, con consecuencias a veces imprevisibles, a veces hilarantes y a veces desastrosas. Muy irreverente, desde luego la serie es graciosa, aunque alguna de las bromas puede generar sensaciones encontradas, como alguna vez me ha pasado a mí. Para eso, en cualquier caso, es verdad que está el humor y que cada uno se lo toma como quiere. Mucha palabrota, lenguaje bastante explícito, así que elige bien con quién la vas a ver. Tengo abandonada la suscripción a Disney y es una de las plataformas que también quería revisitar este verano y ya he empezado a hacerlo. La primera de las recomendaciones tiene que ver con Valencia, tiene que ver con Star Wars y esa combinación da como resultado Andor, una de las series del universo Star Wars que desde la compra por parte de Disney hace unos años y hace bastantes años hemos estado viendo proliferar en la plataforma. Hay un montón de series, The Acolyte, Ahsoka creo que es, o me lo estoy inventando, algo parecido, el nombre de una Jedi. Está el Mandalorian, seguramente de las más conocidas, y Andor, que compite ya en popularidad con el Mandaloriano. Bueno, Valencia aparece como escenario de la serie Andor, en concreto ocupan los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, algunos de ellos como el Palau de les Arts o el Museu de les Ciències o l'Hemisfèric. Ocupan buena parte de la ciudad de Coruscant, el corazón político del imperio en esta serie, en la trama de la serie. Y estos emblemáticos edificios se convierten también en edificios muy conocidos de la segunda temporada de Andor y que tienen que ver con el Senado Imperial y con toda la trama política que podemos ver en esta segunda temporada. El castillo de Xàtiva parece que también se usó para recrear un mercado intergaláctico. Yo todavía no he visto o no he sido capaz de reconocer, a pesar de que he acabado esta segunda temporada, de reconocer ese escenario y creo que voy a echarle un segundo vistazo a la serie a ver si reconozco el castillo de Xàtiva en el que también he estado y que os recomiendo por otra parte. Para mí, conocer esos escenarios reales ha sido un acicate y una motivación a la hora de ver la serie, pero
A pesar de que las críticas que he leído y escuchado sobre Andor quizá estaban por encima y generaron unas expectativas superiores a lo que después me he encontrado en la realidad, creo que Andor tiene como principal virtud que te saca del universo Star Wars en muchos momentos. Y esto es algo sorprendente teniendo en cuenta que hay una durísima trama política, pero te lleva más allá. No sé si son los escenarios, si son los personajes, si es cómo está tratado todo el tema de la escenografía, los uniformes, y está todo. Hay soldados imperiales, no hay Jedis, casi, no hay demasiada espada láser, y quizás sea ese tipo de detalles, sumados a la ambientación y la fotografía y la trama, como te digo, una dura trama política que tiene que ver con el abuso de poder, con la tiranía, con la lucha por la democracia, la resistencia. Podrías trasladar perfectamente esa trama a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y si eres de aquellos que la trama de la Guerra de las Galaxias para los antiguos y Star Wars para los más modernos os saca completamente del argumento, dale una oportunidad. Andor es una estupenda serie sobre el universo Star Wars sin tener ese universo Star Wars quizá en el corazón o en el epicentro. Sé que es un poco paradójico lo que estoy diciendo, pero dale una oportunidad y me lo cuentas. De Disney ya sabes que está toda la saga de Star Wars o que está toda la saga de Marvel. Es un objetivo veraniego de primer orden también dedicar una seguida de varios días viendo todas estas películas. Pregúntale a Google o a ChatGPT cuál es el orden apropiado o adecuado y lo puedes pasar muy bien si te gustan o te van este tipo de películas. Puedes saltarte seguramente también alguna y no pasará absolutamente nada, sobre todo aquellas que veas que son ciertamente malas, que en las dos sagas las tenemos. Penúltimo bloque ya de aplicaciones para este verano, el penúltimo bloque de recomendaciones que os hago, y tiene que ver con la venta de segunda mano, Vinted, eBay o Wallapop. Seguramente Vinted y Wallapop actualmente en España se usan más que eBay, que era la que yo utilizaba más hace unos años, y que es cierto que últimamente utilizo bastante menos, solamente para ciertas rarezas, a lo mejor fotográficas o algún objeto de colección que me interesa. En cuanto a Vinted, que he descubierto hace relativamente poco, no he vendido demasiado, pero creo que es ideal porque no cobra comisiones al vendedor, tú pides y recibes el dinero que sea, el comprador paga una tarifa que llaman de protección, entre un 3 y un 8% del precio, y un fijo que se queda Vinted, que se queda en la plataforma, que hace de escaparate. Los gastos de envío corren a cargo del comprador, por tanto tú como vendedor te despreocupas, siempre el comprador tratará de regatearte, por supuesto, ese dinero. Y en tus manos está el aceptárselo o no. El pago se retiene hasta que el comprador confirma que ha recibido el artículo y que es correcto, eso sí. En este tipo de plataformas los compradores suelen tener muchos más derechos que los vendedores. Para bien cuando somos los compradores, pero ojo, porque a veces como vendedores tenemos o podemos tener algún problema, sobre todo si el artículo es de cierta entidad y tiene un valor económico ya elevado. Cuidado con eso, haz foto de lo que estás enviando y que tengas muy claro lo que has enviado, cuándo lo has enviado y que no te pueda generar ningún tipo de problema. Fíjate también en las opiniones del historial de tu comprador para estar más tranquilo. Hay mucho comprador de Francia y de Portugal, además de los compradores españoles. Es una plataforma que está presente en varios países de Europa. En cuanto a eBay, tiene más comisiones, por encima del 10% ya. Es una plataforma que yo he utilizado mucho, con gran éxito para vender tecnología, por ejemplo, y que creo que todavía es una de las mejores. En Vinted yo tengo puestos artículos que tienen que ver con la electrónica. Creo que no es lo que la gente busca principalmente. En Vinted encontramos mucha ropa de segunda mano. Ropa, zapatillas y todo este tipo de objetos o accesorios también para vestirse.
En cuanto a Wallapop, ¿qué te voy a decir? Seguramente es la gran plataforma de venta en mano, muchas veces para quedar presencialmente, algo que yo intento evitar siempre y casi a toda costa. No me apasiona. Wallapop tiene, cuando se hacen envíos, una comisión del, no sé si es el 8 o el 10% del precio del artículo, con un mínimo, lo paga el comprador junto al envío. Y tiene una base de usuarios, eso sí, enorme y amplísima, que va a hacer que seguramente vendas con mayor facilidad y agilidad los artículos que pongas a la venta. Y último de los bloques de recomendaciones de este verano, la edición fotográfica. Ya dediqué un momento para hablar de Google Fotos y de un poquito de edición fotográfica. Creo que la fotografía es capital en verano, seguramente es el periodo del año en el que más fotografías y vídeos hacemos, y voy a hacer un par de recomendaciones. En iOS, iPad y Mac, una aplicación que me encanta es Darkroom, el cuarto oscuro. ¿Por qué la recomiendo? Bueno, no es gratuita. Es bastante rápida, muy bien optimizada para la plataforma, tanto para los procesadores de móviles como para los de sobremesa, de la serie A móvil y de la serie M de sobremesa, y muy ligada al ecosistema de Apple. Está sincronizada con fotos de Apple en cualquier momento. Esto me está ayudando a pensar si por fin y gracias a esta aplicación debería dejar Google Fotos, gracias a que puedo editarlas en Darkroom perfectamente. Me da rabia no poder editar fotografías en otras plataformas, en Ubuntu, en Windows, en Android, porque Darkroom está ligada exclusivamente al sistema de la manzana, no lo encontramos en Android. Más cosas que me gustan de Darkroom. Me gusta mucho que permite, como tantas aplicaciones, es cierto, al final cuando eliges una, tampoco lo haces porque lo haga en exclusiva. Trabaja muy bien con JPEG, con RAW, que son los archivos en crudo, digámoslo así, con toda la información, y que no recomiendo para nada para el que no esté un poquito ya introducido en el tema de la fotografía. Todo esto es perfecto si utilizas cámaras del teléfono o cámaras dedicadas. Muy fácilmente yo puedo pasar a mi iPad las fotografías, por cierto tiene versión de iPad y versión de escritorio con pantalla grande, adaptada, con todas sus herramientas. Puedo pasarla a través de la tarjeta de memoria o por AirDrop, y si la paso desde la cámara por la tarjeta de memoria puedo editarlas perfectamente en el iPad como si estuviese en mi ordenador de sobremesa, en este caso en un Mac. Herramientas de todo tipo, de color, curvas, máscaras además inteligentes, muy fáciles de usar. No tiene todas las opciones que tiene un Lightroom o que tiene un Photoshop, evidentemente, pero sí que facilita mucho poder llegar a resultados óptimos, muy buenos, con conocimientos mucho más básicos que este tipo de aplicaciones y de una forma mucho más intuitiva también. Es cierto que te puedes dedicar un ratito, una tarde, a ponerte al día y a saber utilizarla, pero para nada es difícil. ¿Qué más me gusta? Pues me gusta que tiene un precio razonable, un precio en el que pagas todas las versiones. Una vez has comprado esa aplicación, ya la tienes para el ordenador de sobremesa, para el iPad o para el teléfono. Creo que son 44,99, que me parece un precio justo, un precio sobre todo que te permite ya afrontar con tranquilidad el futuro. ¿La utilizo más? Estupendo. ¿No la utilizo tanto? No pasa nada, ya he pagado un precio fijo y no una cuota de suscripción, que hoy en día es uno de los grandes males del software. No todo puede funcionar por suscripción, sobre todo si no le estás dando tanto uso. Y la otra recomendación de edición fotográfica tiene que ver con cualquier sistema, ya sea Android o sea iOS. Cualquiera de los dos que utilices, creo que tiene en Snapseed uno de los grandes clásicos. Snapseed, S-N-A-P-S-E-E-D, es una de las aplicaciones que he tenido instaladas en mi teléfono toda la vida prácticamente. Era una aplicación independiente que fue comprada por Google hace unos años y que parecía que se había quedado algo estancada en cuanto a las mejoras y las capacidades. Ha seguido funcionando perfectamente. Google le ha hecho el mantenimiento, digámoslo así, de actualizaciones. Nada extraordinario, pero a todos nos sorprendía este mes de junio con una versión renovada de Snapseed, la versión 3.0,
que no he utilizado todavía con gran detalle, no la conozco tanto como la versión anterior, pero eso me ha vuelto a llamar la atención sobre su uso. Es una aplicación con muchísimas opciones, pinceles, ajustes básicos, brillo, contraste, recorte, las clásicas por supuesto, pero esos pinceles selectivos, zonas concretas de la imagen en la que quieres dar más o menos iluminación o corregir perspectivas en general, filtros creativos por supuesto, como tantísimas aplicaciones hoy en día, trabajo con JPEG y con RAW también, como decíamos, o funciones como eliminar objetos indeseados. En ese sentido es un manejo muy intuitivo, tocas y deslizas para ajustar, ves el cambio en tiempo real, funciona muy rápido, muy bien optimizada. Es de esas aplicaciones que cualquier usuario debería tener, gratuita, ligera y muy poderosa si te gusta la fotografía. Y como bonus, para cerrar este episodio, te he engañado, quedaba todavía una sorpresa. Quiero recomendar ninguna red social, olvídate de todas ellas el mayor tiempo posible, ya sé que es verano y que vas a pasar muchas horas mirándolas, pues trata de evitarlo, pero sí recomiendo Microsoft Edge, mi navegador por excelencia en cualquier plataforma, precisamente porque lo puedo usar donde quiera, cuando quiera, en cualquier sistema iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Ubuntu, cualquier sitio. Extensiones como en Chrome, porque está basado en Chromium, puedes instalar todo el ecosistema de extensiones, web apps, perfecto para cualquier ordenador, puedes hacer colecciones, una para el trabajo, otra personal, otra para un proyecto, las pestañas verticales que me encantan porque se ponen a un ladito a la izquierda de la pantalla y no te ocupan, sobre todo para mí que tengo un monitor en casa ultra panorámico, no me ocupa en vertical, funciones exclusivas para organizar contenidos, navegar de forma cómoda, visual, la opción de drop, que es súper útil para enviarte de navegador a navegador un archivo, una fotografía, una nota, un enlace entre tus dispositivos, sean de la plataforma que sean, y esto es estupendo, todo sincronizado con OneDrive, con tu cuenta de Microsoft que necesitas para sincronizar historial, favoritos, pestañas, por supuesto, como siempre. Aparece como una de las opciones imprescindibles para mí hoy en día en cuanto a navegadores. Ya hace años que lo utilizo y no me planteo ninguna otra opción. Es ideal para no tener ningún problema al cambiar de dispositivo. Y la última opción que me encanta es su gestor de contraseñas y datos sensibles. Utiliza una encriptación de 256 bits, es compatible con iOS, con Android, con escritorio, con cualquiera de las plataformas donde puedes instalar Edge, y no necesitarías ni LastPass, ni OnePassword, ni el gestor de contraseñas propio de Google, ni el de Apple, que te encierran un poco en esa plataforma. Gracias al gestor del navegador de Edge puedes tener tus contraseñas sincronizadas allá donde estés y allá donde vayas. Así que una experiencia muy segura, muy organizada, rápida por supuesto, y para cualquier plataforma. Y estas han sido mis propuestas para completar este verano de apps imprescindibles. Es la última de este verano. Como siempre, puedes contarme qué te han parecido y recomendarme las tuyas a través de nuestras redes @Fantastec en Threads e Instagram, o en fantastec.com. Puedes contactar con nosotros gracias al formulario de contacto. Recuerda, contacto@fantastec.com para cualquier cosa que tenga que ver con el episodio anterior, con los anteriores o con los próximos. Mujeres, hombres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta dentro de unos días. Place to land.